de pesos en contratos. Logramos comprobar un patrón delictivo claramente caracterizado que consiste en la manipulación de la contratación pública para efectos de apropiarse de grandes cantidades de recursos oficiales. Eso ocurrido entre los años 2013 y 2019 en el departamento del Magdalena. Ese delictivo investigado que se desemboca o concluye en estas imputaciones, como usted lo dice, a los tres últimos gobernadores del departamento. Doctor Jaimes, buenos días, lo saluda Juan Lozano. El hecho de que los gobernadores vengan de distintos espacios políticos, de la izquierda, de la derecha, lo que parece indicar es que hay un sistema corrupto, que el sistema de contratación o los modelos de contratación son corruptos. ¿Por qué ocurre eso y cómo se puede evitar? Sí, Juan, es muy cierto. Hay una gran manipulación de los temas de contratación específicamente, y también debo resaltar mucho la corrupción a nivel territorial. Precisamente es uno de los aspectos estratégicos de acción de la Fiscalía General. Creo que eso amerita una reflexión de política criminal en materia de corrupción, específicamente en la contratación pública. Hay que restringir los espacios, hay que hacer unos ajustes y unas modificaciones, pues, digamos, en política criminal allí. Pero sí es cierto que el medio administrativo de la contratación ha sido instrumentalizado constantemente, fundamentalmente a nivel territorial, para efectos de corrupción. Lo que uno siente ahí, fiscal, es que eso, como dice, un círculo vicioso, como dice el doctor Juan Lozano, y que esto seguirá pasando con los próximos gobernadores, porque lo que hacen es, ayer los escuchaba yo, ponen una obra y le dan un valor, y luego empieza el carrusel de las adiciones, y adicione, y adicione, y adicione, la obra termina costando el triple o 4 veces más del valor inicial, y además, en el peor de los casos, las obras ni se entregan ni se terminan. Y si a eso usted le suma las estructuras políticas regionales, tienen sus propios contratistas que van periódicamente en un carrusel moviéndose allí, pues termina en un cuadro de corrupción bastante complejo. En realidad es una de las grandes problemáticas del país en este momento en materia de corrupción. Hay que trabajar. Debo señalarle que, a pesar de los esfuerzos ingentes de la Fiscalía General, de la unidad que yo coordino a nivel regional, esos esfuerzos grandes que se hacen, pues no son suficientes para controlar o menguar este aspecto. Es un tema de verdad crítico que amerita una reflexión profunda del país. Señor fiscal delegado, en el caso del gobernador actual del Magdalena, Carlos Caicedo, por el que además ustedes solicitan una medida de aseguramiento casa por cárcel, ¿qué fue exactamente lo que encontraron en el tema de peculado por apropiación en favor de terceros? Es decir, ¿la fiscalía pudo probar que el gobernador estaba direccionando contratos para terceros que eran cercanos, contratación amañada? A ver, yo quiero señalarle en primera instancia sobre las 3 investigaciones contra el actual gobernador Carlos Caicedo. Son 3 investigaciones distintas, llevadas por 3 fiscales delegados ante la Corte diferentes. En cada una de ellas se logró demostrar, o se logra demostrar, como se verá en las audiencias de formulación de imputación, de qué manera hubo una manipulación de contractual. Desde el mismo momento de la planeación del contrato se direccionaron estas contrataciones para efectos de la selección del contratista,
Y finalmente eso desembocó en unas malas contrataciones, que generaron o que ameritaron adiciones o que propiciaron sobrecostos. A este último aspecto es donde dos de esas imputaciones, en donde la Fiscalía logrará con certeza demostrar que hubo sobrecostos en esas contrataciones, específicamente en un peculado, en el caso de los centros de desarrollo infantil, de un peculado de casi 1.000 millones de pesos, y también en el Coliseo Gaira, un peculado de aproximadamente 700 millones de pesos. Entonces, esos peculados específicamente serán señalados y así demostrados en la judicialización por concepto de sobrecostos. ¿Por qué se le pide privación de la libertad al gobernador Caicedo? Es, Luis Carlos, un tema muy interesante. Mire, en el sistema judicial colombiano, el sistema penal colombiano, existen esencialmente dos requisitos para que prospere una medida privativa de la libertad, una medida de aseguramiento. El primero de ellos es un requisito objetivo que se refiere al delito, a la gravedad del delito y a las dimensiones punitivas. Pero el segundo de los requisitos, que es el que afecta específicamente al señor gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, es un requisito de carácter subjetivo y se refiere a lo que se denomina técnicamente en derecho procesal penal la finalidad de la medida de aseguramiento. Esto es que se requiere o es necesaria la aplicación de esa medida en cuanto que el señor Caicedo es actualmente gobernador del departamento de Magdalena y como jefe de la administración pública, como director de la contratación y ejecutor del gasto, es posible razonablemente prever que reincida en esos comportamientos, habida cuenta de que tiene dos juicios pendientes en la Corte Suprema y además que tiene estas 3 nuevas imputaciones. Entonces estamos tratando de conjurar el riesgo de reincidencia o de reiteración de la conducta del doctor Caicedo, y por eso es que a él se le solicita o se le solicitará la medida de aseguramiento de detención preventiva en su residencia, y a los señores Cotes no, porque los señores Cotes no están en este momento gobernando. Esa es la diferencia y esa es la precisión a hacer en este aspecto. Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Doctor Gabriel Jaimes, coordinador de fiscales delegados asignado para investigar los presuntos casos de corrupción en el Magdalena.